Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy el profesor Luis Felipe Nava, soy profesor de esta gran universidad, de esta facultad de Derecho Constitucional. Siempre me ha interesado muchísimo lo que es la relación que guarda el Parlamento con el juez constitucional. Las razones de la legitimidad del juez constitucional para poder cuestionar, invalidar o declarar válidas las leyes del Parlamento como de otras autoridades, me parece que es un tema apasionante. Más aún porque se mezclan elementos como el democrático, como el de una constitución auténticamente suprema y soberana, en un Estado que aspira a ser un auténtico Estado constitucional. Cuando hace más de 200 años Thomas Jefferson decía que la Constitución debe regir en todos los órganos del Estado, tenía razón. Sin embargo, hay algunas cuestiones que tienen mayores problemas de legitimidad o mayores complicaciones. Cuando Thomas Jefferson fue ganador de la contienda presidencial como vicepresidente, la Constitución de Estados Unidos prevenía también que el vicepresidente fuera presidente a la vez del Senado. Thomas Jefferson, como presidente del Senado, era un apasionado del derecho parlamentario. Él admiraba muchísimo a los ingleses en la organización que tenía este órgano, dentro y fuera, para emitir la voluntad normativa del Estado. Sin embargo, Jefferson se topó con un problema. Cómo garantizar que esos procedimientos del Parlamento fueran justamente adecuados a la Constitución. Jefferson lo que hizo fue recopilar las reglas que hasta ahora, que llevaban muy pocos años el Congreso de Estados Unidos, tenían que ser auténticamente democráticas. ¿Cómo hacer para que fueran democráticas? Jefferson recopiló las reglas más importantes del Parlamento inglés, así como las reglas que había establecido el Congreso de Estados Unidos, y emitió un manual, el Manual de Prácticas Parlamentarias, que hasta el día de hoy, hasta el año 2017, hasta el siglo XXI, sigue teniendo plena operatividad en los Estados Unidos. Para Jefferson, y así empieza el Manual de Prácticas Parlamentarias, hay un problema fundamental. ¿Cómo garantizar que los derechos de las minorías se respeten completamente frente a los derechos de las mayorías? Y es que el Parlamento, en el Estado constitucional, es un órgano que, lejos de ser como el inglés, soberano y por encima de la ley, es un órgano que es creado por la Constitución. Y por tanto, los actos de este órgano son completamente susceptibles de ser controlados por ella. El juez constitucional, en ese sentido, tiene una tarea que parece fácil de dilucidar. Todos aquellos actos, todas aquellas normas jurídicas que son emitidas por el Parlamento son susceptibles de ser controladas por el juez constitucional. Por ejemplo, si una ley va en contra de un derecho o una libertad, es susceptible que el Tribunal Constitucional pueda invalidarla por ser contraria a ella. Lo mismo sucede con un juez. ¿Qué pasa si el juez encuentra que algún acto que tiene que ver con el Parlamento vulnera alguno de los derechos y libertades que la Constitución prevé? Deben ser declaradas inconstitucionales. Sin embargo, viene el siguiente problema. Si todas las normas y todas las ramas del derecho son susceptibles de ser controladas por la Constitución, ¿qué sucede con el derecho parlamentario? Porque si en un Estado democrático nosotros creemos que el Parlamento es un órgano autónomo y libre, más allá de si las leyes pueden ser susceptibles o no de ser controladas por el juez constitucional, también los actos que están dentro de ella, ese es el gran problema en el Estado constitucional. La pregunta viene si el Tribunal Constitucional es competente para conocer lo que sucede dentro del Parlamento. Si el Parlamento es un órgano autónomo que puede tener plena libertad en un Estado democrático, ¿hasta dónde puede llegar el Tribunal Constitucional para vigilar si lo que sucede dentro de él es de su competencia? En este contexto, el Tribunal Constitucional Español tiene una rica doctrina sobre el núcleo de la función representativa parlamentaria. El Tribunal Constitucional ha señalado que, de acuerdo al propio constitucionalismo democrático y a la propia evolución del Parlamento, encontramos que hay dos funciones que son básicas que todo parlamentario debe tener en un Estado democrático: la función legislativa y el control del gobierno, que son las razones de ser del Parlamento democrático. En este sentido, ¿qué pasa si un parlamentario que esté ejerciendo alguna de estas facultades pueden ser obstaculizadas o sustraídas por la mayoría? ¿Puede el juez constitucional pronunciarse al respecto sobre ello? Sobre ello ha hablado el Tribunal Constitucional. Y es que esto encuentra su razón de ser en la propia Constitución, porque si bien la Constitución establece las propias normas más fundamentales de un parlamento, cómo se organiza, si son 2 cámaras o una, cuántos miembros son, cuándo sesionan, cuáles son las competencias exclusivas de una cámara o de otra, como establecen el 74 y el 76 de la Constitución mexicana, sino más que eso, cuáles son las dos, digamos, funciones fundamentales de ese parlamentario.
Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Español es que a partir del derecho al sufragio pasivo, el derecho a ser votado, se derivan otros derechos fundamentales, como son el derecho de acceder al cargo. Un parlamentario o un ciudadano que ha ganado una contienda electoral tiene derecho a sentarse en el Parlamento. Y además de eso, no nada más acceder, sino a permanecer. Un parlamentario que ha accedido al Parlamento tiene derecho a permanecer en el cargo y a no ser sustraído de él, a menos que desde luego se ejerzan algunas funciones fundamentales de la Constitución. Pero más que la permanencia, el Tribunal Constitucional ha dicho que hay un derecho, o pareciera que hay un derecho a ejercer el cargo. El derecho al ejercicio del cargo de un ciudadano que tiene un escaño en el Parlamento se concretiza en ese núcleo de la función representativa parlamentaria, que es la función legislativa y la función del control del gobierno, las razones fundamentales de un Parlamento del Estado constitucional. En México, en cambio, pareciera que tenemos un problema adicional. ¿Cuál es el control que puede hacer el juez constitucional dentro del Parlamento? Por la propia cultura mexicana, por la propia reciente cultura sobre el control judicial de constitucionalidad, pareciera que vemos al Parlamento como un ente o como un órgano ajeno a la Constitución en lo que sucede dentro de él. En este contexto pareciera que hay dos vías por las cuales pudiera protegerse el derecho a ejercer el cargo público representativo. Por un lado, el Tribunal Electoral ha dicho que es competente para saber y para conocer de las violaciones que se puedan hacer al derecho a ejercer el cargo público representativo. Sin embargo, en su propia jurisprudencia, a pesar de que ha hecho esa afirmación, cuando le vienen algunas demandas o algunos juicios que tienen que ver con la obstrucción de las normas más fundamentales de un parlamentario, como la función legislativa o la función del control del gobierno, el Tribunal Electoral ha dicho que no es competente para conocer de lo que sucede dentro del Parlamento. Por otro lado, la Suprema Corte, en su vía para conocer del juicio abstracto de la constitucionalidad de las normas jurídicas, ha establecido una rica jurisprudencia sobre el principio democrático. Sin embargo, cuando la Suprema Corte se le ha preguntado si es competente para conocer de lo que se pone en los reglamentos parlamentarios, de lo que se normativiza dentro del Parlamento, la Corte ha dicho que no es competente, pues lo que sucede dentro del Congreso no es de su competencia. Y es que esa cultura constitucional se ve poco reflejada dentro del Congreso y dentro del Parlamento. Las minorías parlamentarias en México están siendo en muchas ocasiones, tanto en el Congreso Federal como en los congresos estatales, vulnerados en sus derechos más fundamentales por lo que respecta a las mayorías. Por último, si tenemos alguna duda sobre cuál es, digamos, el grado de intervención que puede tener el juez constitucional, hay que reconocer y hay que recordar que grandes constitucionalistas a lo largo de la historia, que justamente han cuestionado el papel del juez constitucional, cuando se han preguntado sobre el grado de su intervención en lo que respecta al principio democrático dentro de las cámaras, estos mismos constitucionalistas han reconocido que ahí sí el juez constitucional tiene algo que decir. Tal es el caso de John Hardy Lee, de Carlos Nino, el propio Jeremy Waldron, que cuestionaba el propio control judicial de constitucionalidad, ha dicho que en ciertos casos, cuando se vulneran estos derechos democráticos, sí podría ser competente una autoridad externa como el juez constitucional. Justamente y con base en estas razones, creo que México debe dar un paso a reconocer la plena aplicación de la Constitución y del juez constitucional en lo que respecta al principio democrático dentro del Parlamento. Muchísimas gracias.